Bienvenidos a Conversatorios Pastor Rooney. Conversatorios Pastor Rooney. Este es el podcast donde exploramos la vida de corredores apasionados y compartimos consejos, historias y experiencias del mundo del running. Desde entrenamientos y carreras hasta la mentalidad y la nutrición. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para saber mejorar tu rendimiento y disfrutar al máximo de tu pasión por correr. Únete a nosotros en este viaje para descubrir las claves del éxito en el running y conocer a otros apasionados de este deporte. ¡Comencemos! Bienvenidos nuevamente a Conversatorios Pastor Rooney. El día de hoy con Luis Fernando Bach. Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Luis Fernando, ¿quién eres tú? Yo sé que eres un deportista de alto rendimiento, sé que eres maratonista y un gran triatlonista en Ironman, pero ¿quién es? Bueno, Luis Fernando Vaca eh, es un pastuso que viene del seno de una familia nariñense también, donde soy el menor de tres hermanos, soy el menor. Mis padres siempre me inculcaron el deporte y trataron siempre de llevarme de la mano, ¿no? Como de los buenos hábitos, del juego, a nivel deportivo y demás. Yo me inicié con el tema del fútbol, que es el deporte base de todo niño y el cual uno muere y se enloquece y demás. Pero a mi padre siempre le gustó el tema de la natación. La verdad, a mí no me mataba mucho el asunto, no me gustaba mucho, pero la verdad yo lo hacía era como más como por complacer a mi papá y pues y él era como que el premio, porque yo no dejaba los deportes, mejor dicho, no dejaba el fútbol, lo entrenaba, te hablo de edades de 7 años, 8 años en la categoría Gorriones, pues que era la que me acuerdo de aquel entonces, pero seguía entrenando natación. Entonces hacía como que la combinación de los dos y mi papá me premiaba pues que los guayos de aquel entonces y me permitían como que los torneos, así que de esa manera lo fui llevando como el deporte de esa manera. Siempre tuve el apoyo de mis padres de ese tiempo y ya con el paso de los años pues mira que los hábitos se mantienen. No siempre seguí como la misma línea del ejercicio, del deporte y demás. De hecho, durante varios años no tuve continuidad de eso, ni siquiera ejercicio, ni hábitos saludables, ni nada, al contrario. Y de un momento cuando retomé fue cuando se dio el chispazo y dije, hey, es hora de cambiarme lo que yo había hecho durante tantos años. Y así volví como a retomar esa senda. Eh, Cuéntanos un poquito de tu trayectoria deportiva. Bueno, yo empecé, lo que te digo, hace aproximadamente unos 15 años, eh, hablando ya de esta manera competitiva, ¿no? Cuando volví a retomar, tenía pues la técnica de la natación y seguía y volví a retomar nadando. Después empecé en carreras de montaña, de MTB, y me gustaba muchísimo el asunto, pero sí algo lo que a mí siempre me mataba y lo veía en revistas de Sport Magazine, lo poca información que había en ese tiempo veía en los canales de ESPN era los hombres de hierro, los Ironman, y entre mis objetivos siempre yo dije, en mi sueño algún día tengo que hacer uno. Un día tomé la determinación y dije, me voy a escribir, no sé cómo sea, no sé qué haya que hacer, no sé qué toca hacer, y me inscribí. Y poco a poco así fue como en el camino fui aprendiendo y realmente entre acierto y error, entre más errores que aciertos, pero poco a poco empecé en el mundo del triatlón. Empecé con carreras de corta distancia, que son sprints. Los sprints son carreras de 750 metros de natación, 20 de ciclismo y 5 de atletismo. Y empecé. Ahí tuve la fortuna
y el gran privilegio de conocer al entrenador de aquel entonces de la Liga de Triatlón de Nariño, el profesor Pinta, Oscar Pinta, y él empezó, tenía un proceso de los que ya iba para Juegos Nacionales aquel entonces, y él muy amablemente me invitó a su grupo. Obviamente yo lo que retornaba, lo que hacía en ese tiempo no lo hacía tanto como por a nivel competitivo, sino por entrenamiento. Y un día él me dijo, hey, usted está entrenando bien, estás manejando buenos tiempos, ¿por qué no te metes en nuestro proceso? Y fue así como empecé a meterme en los chequeos de triatlón y por ahí, como se dice, sonó la flauta y ya me metí competitivamente y estuve en todo el proceso de Juegos Nacionales que fueron en Prado, Tolima, en el año 2015. Posteriormente, pues ya seguí enrolado en todo este tema. He corrido Ironman, media carreras de larga distancia, bueno, una infinidad y en lo que tú nombrabas al inicio y maratones también. Luis Fernando, ¿cómo es tu núcleo familiar y ellos sí te apoyan en este tema del deporte? Bueno, mi núcleo familiar es mi esposa y mi hija de 2 años. En este tema deportivo hay que tener muchas prioridades. Siempre, primero familia, segundo trabajo y tercero lo que nos divierte y nos apasiona, que es el deporte. O sea, eso siempre tienes que tenerlo muy claro para que no traspases esas barreras. Eh, es difícil, sí, pero no imposible. Hay que saberse organizar, pero cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta, buscas la manera de hacerlo. Eh, mi esposa sí me apoya, no digamos que sea así como al 100% porque esto requiere mucho sacrificio de tiempo y demás. Entonces ella, al ver carreras que donde te ve, pues que estás como un poco exhausto, que estás al límite, entonces ella me dice, no, eh, como que no lo tomes como de esa manera, pero pues ya realmente el tema competitivo ya es algo completamente inherente al ser humano, pues y más a mí. Así que pero el apoyo de ella sí es fundamental, igual de mis padres también ha sido supremamente importante y creo que en la vida de todo deportista el apoyo de la familia es indispensable. Súper. ¿Tú corres con música? Mm, casi no, casi no. Hago algunos entrenamientos en pista cuando son demasiado largos, utilizo música, pero el resto no. ¿Qué cosas no harías antes de una carrera? Eh, comer algo que sé que no me va a, sentar, a sentir bien para mi cuerpo. ¿Cómo comes antes de una carrera? Danos un ejemplo. Un desayuno precompetitivo. Generalmente, pues todas las carreras solo empiezan muy temprano. Te hablo la madrugada, 3:30, 4 de la mañana, porque casi en triatlón todas las carreras arrancan muy temprano. Y por el tema de que hay que llevar bicicletas o inclusive hasta en las maratones, excepto la única carrera que ha arrancado tarde fue la maratón de Boston, que un desayuno precarrera es 2 tostadas con mantequilla de maní, que es la que yo preparo, que es el maní tradicional, pero lo hago en la licuadora y le pongo aceite de oliva, sal, entonces queda la pasta y esa es la que la esparzo sobre las tostadas, le coloco mantequilla de vaca, le pongo banano, 2 tostadas y café, un expreso. Ese es mi desayuno precarrera. Trato de tomar muy poquita agua, pero sí tomo un poco más de suero antes de iniciar la carrera. Eh, Cuando yo corro, tengo una cosa que es todo rara, ¿no? Yo siempre sueño
al llegar a la meta con comer algo después. Eh, ¿Tú qué comes tradicionalmente o qué sueñas comer después de una carrera? Lo que pasa es que cuando estás en un proceso de una carrera, pues te cohibes y te cuidas de muchas cosas. Soy fanático de la pizza, me gusta muchísimo de la pizza, eh, pero pues sé que no es lo más saludable posible, así que hay que saberlo combinar. Sí, en carrera obviamente por el tema de la alimentación, que es casi todos son derivados de dulce, de tema de geles, frutas, bebidas isotónicas, pues todo eso tiene una cantidad de dulce. Así que lo único que quieres es llegar a la meta y sí, cambiar en tu paladar algo. Entonces, ¿cuál es mi sueño? Sí, es comer en carreras, sí, voy por una pizza, voy a comer algo rico. Ese es un tema tabú que siempre se ha discutido a veces con algunos de los corredores del club, ¿no? Que hablábamos de que baja el rendimiento, ¿no? ¿Tú piensas que tener relaciones sexuales antes de una carrera baja el rendimiento? Bueno, de hecho hay un estudio sobre un científico deportivo, eh, el doctor López Chicharro, y de hecho te voy a compartir ese estudio para que lo tengas presente. ¿Qué depende? Depende de la actividad y de la cantidad, realmente. Pero sí que te puede sacar. eh, eh, Científicamente dice que como tal el hecho de tener relaciones no va en detrimento de tu rendimiento, pero lo que te digo, sí depende de la intensidad y lo prolongado que se pueda presentar. Entonces, lo ideal no es hacerlo porque tú tienes que estar concentrado en lo que vas a hacer al otro día, tienes que dormir temprano y demás. Eh, de hecho, lo que te digo, te voy a compartir ese estudio para que lo tengas muy presente, pero lo ideal es estar enfocado, dormir temprano, tener un buen descanso. Hay muchos, sí, lo que dices, hay muchos tabús, sobre todo en el tema deportivo por el desgaste de fluidos y demás, pero realmente no, no me parece. ¿Tienes alguna cábala, algún rito antes de una carrera? Sí, claro. Eh, Primero dejo todo, cuando voy a viajar, 15 días antes trato de tener todo el material que voy a utilizar en carrera. Entonces cuadro toda mi alimentación, voy todos los ajustes que sean necesarios. Cuando es tema de bicicletas, pues se vuelve un poco más complicado, pero trato de eso, de no dejar nada al azar. El día antes de carrera, ese día sí escucho música ese día, eh, como para disiparme un poco, para motivarme más, mm, que tenga una cábala como tal. Cargo una foto de mi hija, que ese es como la motivación más grande, es que algún día ella mire el ejemplo del, de la vida deportiva, del esfuerzo, de los sueños que se pueden hacer, de las carreras que se pueden cumplir. Y es eso, es como tenerla siempre muy presente en toda esa preparación previa. ¿Qué es lo que nunca te puede faltar en la maleta para competir? Alimentación precarrera. Un carro sin gasolina no funciona. Así que eso siempre va, sí o sí, eso va de primero. Eso nunca puede faltar, ni en entrenamiento, ni en carrera, nada. Si tú no te alimentas bien, no cuidas bien lo que te digo, yo siempre les pongo un ejemplo cuando me hacen estas preguntas de qué como o qué puedo consumir durante la carrera, te digo, pueden haber en carrera, en competencia, un Ferrari y acá podemos tener un Spark. Pero si tú al Ferrari no le das buen combustible, sencillamente el Spark a su ritmo, a su velocidad, te va a pasar y va a ganar. Fernando, ¿cómo entrena un triatleta? ¿Cuál es la rutina diaria? ¿Cuántos deportes al día entrenas?
¿O qué te queda más fácil, correr, nadar o montar bici? Bueno, el tema acá es equilibrio. Tienes que entrenar los tres deportes. Obviamente, cuando hay muchos deportistas que vienen de algún deporte, por ejemplo, sobre todo en los nadadores, ese tema se les facilita mucho. Pero acá siempre hay que tener un equilibrio. Mi semana más o menos se compone día lunes, hago una natación más o menos de 1 hora y 15, recuperando sobre todo el esfuerzo del fin de semana, que siempre el fin de semana es donde se carga un poco más. Los martes hago un entrenamiento doble de natación y ciclismo, aproximadamente 2 horas de bicicleta y 1 hora y 10 de natación. El miércoles corro y nado también, aproximadamente lo que te digo, 1 hora y 30 y 1 hora 10 aproximadamente. ¿Cuál es el tema de este? Saberte organizar en tus tiempos. A veces no siempre puedes hacer los entrenamientos continuos, uno, por tiempo, o dos, porque no te da tu energía simplemente para eso, porque son entrenamientos complementarios. El jueves hago ciclismo, unas 3 horas aproximadamente. Viernes corro también y nado. Y fines de semana se hacen entrenamientos cruzados, que son o los BRICS, que son ciclismo, atletismo, o atletismos más largos o ciclismos más largos, dependiendo la distancia que tengas entre tu carrera y tu entrenamiento. Obviamente, cuando ya estás en la última parte, en la última fase, que son últimos 50 días, entonces el tema ya se vuelve un poco más intenso. Pero más o menos así es como una semana tipo. ¿Qué marca de zapatos utilizas para correr y por qué lo recomendarías? Recomendar zapatos es un tema complicado porque ese es un tema que hay que probarlos. Hay que probarlos porque influyen muchísimas cosas, del tipo de pisada, tus ritmos, las distancias que corras, en fin, es un tema muy, muy extenso. Lo que te digo, primero es por el tipo de pesada, del tipo de pisada. Los pronadores, los supinadores, los que tienen pisada neutra, entonces eso interfiere muchísimo en el tipo de amortiguación del zapato. La distancia y los ritmos también tienen mucho que ver. ¿Qué utilizo para yo cambio? Utilizo casi tres referencias, no todo de la misma marca. Para pista corro con los Nike, que me parecen los zapatos más ligeros, rápidos, pero para competir tienen sus ciertas falencias, sobre todo por el tema de las rozaduras. Hasta 21 kilómetros son perfectos, pero de en adelante tienen sus, sus desventajas, por decirlo de alguna manera. Entonces utilizo los Nike Pegasus para ritmos rápidos, son súper, eso sí los recomiendo porque son muy buenos. Eh, para los días de fondo utilizo Saucony, los Pro Ride, que son zapatos supremamente cómodos, confortables, son anchos, así que te garantiza una estabilidad de tu pie y una recuperación. Y para competir, si utilizo o Axis Tokyo o Adicedo Pro 3, que son pues ya zapatos ya con tecnología de carbono y todo este tema que ayuda muchísimo pues a mejorar tus ritmos de carrera, tu performance y sobre todo la comodidad, que es lo más indispensable en esto. ¿Y en bicis qué prefieres? Ese es otro cuento, eso es otro mundo, pero es menos, digamos que no existe tantas diferencias. Eh, yo tengo bicicleta de ruta para entrenamiento, tengo un Specialized que ya se utilizo ya más para carrera de ruta y tengo la bicicleta de crono, que es una BMC. ¿Influye? Sí, claro, porque todas las geometrías no se adaptan a los tipos de cuerpos. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hay personas en los que tienen el tronco más corto, las piernas más largas, en fin, eso va cambiando el tipo de geometría y en eso también te garantiza que vayas cómodo sobre la bicicleta. Entonces, ese tipo de marcas son las que más eh,
lo sientes de alguna manera para mejorar tu desarrollo, tu desempeño y lo que siempre digo es comodidad. ¿Piensas que los entrenamientos en altura por vivir acá afectan en las competencias, como por ejemplo en Cali, que está a 900 metros, o crees eh, que te favorece o desfavorece los entrenamientos acá en Ah, Pasto? los temas el entrenamiento en altura ayuda muchísimo, pero verás, hay un estudio súper interesante también y sobre todo eso los utilizan los equipos de ciclismo. Ellos hacen entrenamientos en altura, pero ya arriba de los 3.500 metros. Entonces, ¿eso qué es lo que te garantiza? Eh, que tu cuerpo se adapta y transforma toda la parte de oxigenación y demás en la producción de mitocondrias, que son las encargadas de mejorar toda la oxigenación y el rendimiento en el cuerpo, en tu rendimiento deportivo. Obviamente a nosotros, pues que estamos sobre los 2.500, 2.600 y en algunos sectores llegamos a los 2.900 metros, sí nos favorece obviamente por el tema de la oxigenación. ¿Qué nos desfavorece? El calor. Y personalmente a mí el calor me da durísimo. Entonces en carreras tipo Cartagena o demás, en los que sí te sientes con tanque, pero que el calor te agobia, entonces ese tema ahí sí tiene un poco de desventaja. Sí, comparto contigo. A mí también me da muy duro el calor, la verdad. Sí. En Pasto no hay espacios para la práctica del triatlón y sin embargo tú clasificaste a la selección Colombia. ¿Cómo lo lograste? Lo que te digo, cuando algo te apasiona, buscas la manera y haces los esfuerzos de algún punto para tratar de que lo que te gusta y mejorar tu rendimiento y demás, entonces buscas los escenarios. Lo más complicado acá es el tema de la bicicleta, porque a veces hay entrenamientos que son más tranquilos y en teoría serían terreno plano, pero aquí no tenemos terreno plano. Cuando te nombraba el tema de la bicicleta, utilizamos una bicicleta de contrarreloj, que es la que se ve en las carreras de Giro de Italia, pues la de ahorita o la demás, que son las que vienen con los acoples, que vas completamente en una posición aerodinámica, que ese es lo más difícil sobrellevarla porque son en un medio Ironman son 90 kilómetros y en el otro son 180, es decir, si no tienes la postura, eso te va a ir matando ya a la segunda hora. Entonces, ¿cómo se entrena eso? Se hace a través de un simulador, porque es la única manera que lo tenemos. Que si se la saca la bicicleta acá y se trata de hacer lo más posible, sí, pero pues, mejor dicho, te adaptas a lo que hay. El resto, sí, pues el escenario de atletismo, sí contamos con, pues yo entreno generalmente en mucha calle, también hago algunos entrenamientos en pista, otros en banda, entonces por ese tema, pues digamos lo que sí se puede. Y el tema de natación, pues de acá contamos con la piscina de zona cardio, que es una piscina muy buena, que siempre nos abre las puertas para entrenamientos. Y, y tenemos también pues Laguna de la Cocha, donde hacemos simulaciones y demás en aguas abiertas. Entonces eso también favorece mucho, porque nadar en piscina, nadar en aguas abiertas es un tema completamente diferente. ¿Cuántos triatlones Ironman has hecho? El otro día me preguntaron y me tocó llegar a contar las medallas porque no lo recordaba. Ya llevo 16 carreras de media distancia. Eh, y, es un mundo muy, muy bonito que va quedando en lo más profundo de los recuerdos. También sé que hiciste tiempos mínimos para la maratón de Boston. ¿Cómo es la preparación para una maratón? Bueno, el tema de la maratón siempre es el sueño de todo corredor popular, correr Boston. Yo siempre lo había tenido entre mis ideales, pero pues la verdad no lo había puesto como una fecha cercana. Cuando pasó todo este tema de la reactivación deportiva post pandemia, pues todas las carreras de triatlón las estaban cancelando. Yo no había tenido pues como un entrenamiento como tal
Hacía algo en casa, rodillo, lo que te digo, el simulador de la bicicleta o salto en cuerda, algo de fortalecimiento, pero no te había tenido entrenamiento como tal. Así que dije, aventurarse a correr algo de estos, pues es complicado. Y por ahí me llegó una información de Maratón de Chicago. Yo envié el formulario, había corrido, ya había tenido la oportunidad de correr la Maratón de Medellín, pero para esa carrera no había hecho un entrenamiento específico, o sea, fui con el entrenamiento de triatlón. Pero ya cuando tú te dedicas a entrenar maratón ya es un tema bien diferente por la cantidad de kilómetros a la semana, más o menos. Tú empiezas en 80 kilómetros y vas terminando alrededor de los 120 en las últimas fases semanales, así que es un tema de carga muy fuerte. Me encanta correr, pero las últimas semanas es algo que hoy ya no quiero correr. Y pues a pesar de que yo lo complemento con algo de triatlón, hacía entrenamientos de natación o hacía los fondos en bicicleta, o sea, como trataba como darle un poco de, de cambio para que no se vuelva como tan monótono. Entonces es un entrenamiento sí siempre muy exigente y, y en Boston pues logramos el tiempo para la clasificación, perdón, en Chicago logramos el tiempo para la clasificación para Boston y así que ese sí fue un sueño que lo tenía pero llegó antes de tiempo. ¿Cuál ha sido la carrera en la que has tenido más problemas para llegar y qué aprendiste de ello? Siempre les digo a los amigos o a los muchachos del grupo de entrenamiento que no existe una carrera perfecta. Creo que en todos estos años solamente he tenido una sola carrera en que todo ha salido como tú lo planeas. El resto siempre presentas inconvenientes. Que se te cae la hidratación, que el sol está demasiado fuerte, que no te sienta bien la comida, no dormiste bien, bueno, en fin, una cantidad de cosas, sales mal ubicado, no logras conectarte muy bien, entonces siempre es sobre la marcha que vas componiendo las cosas. Carreras difíciles que me ha tocado llegar en Ecuador. En Ecuador una vez tuvimos un problema en migración y nos tocó viajar por tierra hacia Manta y llegamos con muchísimas horas, mejor dicho, llegamos justos. Eh, El año pasado, pues en diciembre, cuando íbamos para el Ironman de Cartagena, también 2 días de lluvias que no pudieron, el aeropuerto de Pasto no permitió ni entrada ni salida de vuelos, así que todo eso te va, así tú trates de estar tranquilo, controlado y demás, pero la ansiedad que te da ya estar en tu carrera, de todos los meses que te has preparado y eso, y que no es algo que no depende de ti, entonces eso te da muchísima ansiedad. En ciclismo también sé que has participado internacionalmente. ¿Qué prefieres más, ruta o montaña? Me gusta más la montaña, me gusta más la montaña por el tema de naturaleza, es que el tema es muy diferente. Imagínate que el ciclismo de montaña, tú puedes conocer el recorrido y demás los caminos, pero un día llueve y al otro día las condiciones de la carrera son completamente diferentes. Entonces eso también te propone un desafío para ti. Por eso es un tema muy apasionante, pues. Prefiero la montaña, el mountain bike. Es increíble la sensación de libertad, de conexión, ver naturaleza. Y lo que te digo, los paisajes que se ven, además que son escenarios muy diferentes. Cuando tú puedes conocer el recorrido, el camino y demás, pero de un día para otro puede pasar un aguacero muy fuerte y te cambia las condiciones del camino, así que se vuelve un desastre. Y eso es lo que nos gusta y nos divierte. Pues a mí me parece increíble ese tema. En cuanto al atletismo, ¿te gusta más
asfalto o trail? El trail me parece súper interesante, pero requiere un tipo de entrenamiento diferente. La verdad, he corrido muy pocas carreras de trail y en distancias cortas. Creo que la que más he hecho es de 21 kilómetros. Porque la hago como entrenamiento alimentario, no lo he hecho con entrenamiento específico. Así que me dedico más por el tema de ritmos y demás, pues que viene como más a lo mío en preparación, a las carreras de calle, carreras medias maratones. eh, También, lo que te digo, son temas diferentes, pero es que el trail ya es un tema interesante que algún día lo haré, pero sí requiere una preparación diferente y entrenamientos completamente aparte. Luis Fernando, ¿cómo te ha ido con el tema económico, con patrocinadores y el apoyo tanto de los entes privados como de la parte pública, digámoslo así? Ese es un tema muy difícil y muy complicado. Eh, Cuando al inicio de la entrevista estábamos hablando acerca de los inicios, te comentaba que cuando hicimos todo el proceso por parte de la liga y en el proceso de clasificación para tener todos los fogueos y demás para Juegos Nacionales, digamos que en ese tiempo contábamos con el apoyo de la Secretaría de Recreación y Deporte y toda la parte de la gobernación y demás. Que no es fácil porque conseguir todos esos recursos en el programa de acción que se hace al inicio de la temporada y demás, todos esos dineros te los entregan prácticamente al final y a veces no sabes si te los van a dar, te dicen que sí están adjudicados, pero no te los entregan, así que planificar eso es bien difícil. En muchísimas oportunidades pues nos tocó a nosotros prestar para poder llegar a las válidas y nos devolvían el dinero, pero no en la misma cantidad que colocábamos. Y pues por fortuna yo tenía el apoyo de mi familia, pero no todas las personas tienen las mismas posibilidades, entonces ahí se truncan todo ese tipo de procesos y desarrollos, y eso lo vemos a diario, con muchísimo talento, nuevos deportistas, ciclistas, atletas y demás, que por no tener las condiciones para ir a esas válidas o poder tener unas buenas condiciones de entrenamiento, pues simplemente se van esos talentos. Eh, en el tema de patrocinio a la empresa privada, ha venido como cambiando un tema más abierto. Empresas que están patrocinando y creen en, en, en el fomento y el apoyo al deporte. Sí se puede hacer y sobre todo que jurídicamente pues les da ahorita a través del tema del patrocinio, pero todo se lo puede hacer es con una buena ejecución de un plan de acción. Es decir, que los recursos que destinan para sus pagos de impuestos se encaminen hacia un proyecto deportivo, lo que te digo, pero obviamente eso hay que establecerlo, hacerlo claro y con una planeación a largo plazo para, para que eso quede muy bien establecido y sobre todo eso para que las empresas pues te apoyen en ese sentido. Pero casi la mayoría de todos estos procesos se hacen es amigos, recursos propios y es la empresa privada que de alguna manera también se vinculan a esto. Sí, es muy escaso. En cualquiera de los deportes creo que estamos viviendo la misma experiencia. Eh, Sí. Luis Fernando, ¿cómo ves el deporte en Nariño, especialmente el triatlón? Que lo veo positivamente, pues que cada vez somos más de todas las categorías, niveles, edades. No, mentira, categorías no. En categorías juveniles y con los entrenadores y demás de otras ligas, como la Liga de Natación, hemos venido hablando, pero no es fácil llevar ese proceso. Primero porque acá ahorita no hay un reconocimiento por parte de la liga, así que todos los procesos a través de que se pueden hacer para intercolegiados, juegos supérate, no hay. Segundo,
Lo que sí me deja contento es que cada vez más gente se está animando a practicar este tipo de deportes, esta disciplina, y cada vez somos más que se han logrado contagiar porque el mundo del triceo ha crecido muchísimo, pues al punto que ya ahorita ya tenemos ahí, esta disciplina ya está en Juegos Olímpicos, ya hay una cantidad de carreras a nivel nacional, porque antes, pues, si tú querías competir, tenías que salir del país. Ahorita hay una cantidad de válidas, casi que dos válidas por mes en toda Colombia. Entonces, eso es lo que te garantiza es que este deporte está creciendo muchísimo, el nivel cada vez está más fuerte, y eso es muy gratificante. Tú corriste la Cocha Trail. Eh, ¿Cómo la viviste? ¿Qué experiencia te dejó? Una carrera lindísima, lindísima, lo que te digo, siempre a mí me ha gustado el tema del tren, lo hago a nivel de entrenamiento, pero no lo hago a nivel competitivo. Y esa carrera fue como el pretexto como para decirle, hey, primero apoyemos lo que se está haciendo acá y segundo, pues vamos probando poco a poco. Es una carrera linda, complicada por el terreno, pero, pero como experiencia, porque es lo que te digo, es un paisaje maravilloso, es un reto súper desafiante por el recorrido, el clima, todas las condiciones, así que siempre fue un reto interesante, interesante esa carrera, por lo que te digo, esa fue mi primera carrera de trail, lo recuerdo, y una bonita experiencia. Ahora tienes un grupo de deportistas a tu cargo como entrenador, todos de diferentes especialidades y metas. ¿Cómo haces para sacar lo mejor de ellos? Bueno, lo primero es conocerlos a través de su día a día, porque no solamente estuve organizar un plan y listo, hágalo y ya, sino simplemente es conocer primero cómo es su tiempo, su vida, su trabajo, y a través de eso es organizarles en las condiciones que te quedan. Lo que te digo, pues aquí la prioridad es siempre la familia, el trabajo y después va el entrenamiento. No siempre se puede cumplir todo el plan de entrenamiento y demás, entonces todo ese tipo de cosas hay que saberlos adaptar, porque la importancia en esto es el diálogo de tu entrenador y el diálogo del deportista como tal. Muchas veces los temas familiares, el trabajo, viajes, desplazamientos y demás, eso hace que tú no puedas cumplir unas metas establecidas que se han fijado en la semana o en los ciclos de entrenamiento. Entonces lo importante es saber eso, cómo se pueda modificar, pero siempre a través de las sensaciones, siempre a través del diálogo, de lo que se va haciendo con cada entrenamiento. Esa es la clave súper importante para poder diseñar y programar una siguiente semana de trabajo. ¿Cómo crees que les falta, perdón, qué crees que les falta a los deportistas, sobre todo en Pasto? Uno, apoyo. Es que el deporte competitivo te pide muchísimo sacrificio de tiempo, de alimentación, muchos esfuerzos económicos. Y a veces tu trabajo no te lo permite, pero digamos que eso es lo que se puede adaptar. Cuando tú quieres algo, lo puedes hacer. Que no es fácil, que vives un día supremamente agitado y demás y que no te da una pausa para hacerlo, sí, estamos de acuerdo. Pero lo que te digo, cuando algo te gusta y te apasiona, de alguna manera lo haces. Pero sí hace muchísima falta el apoyo sobre todo para por decirlo de alguna manera, para los fogueos o los eventos deportivos, asistir a las carreras. Hay muchas carreras que ya te piden ranking, puntuación, y si tú no tienes la manera de viajar, entonces simplemente pues no tienes la forma de acumular ese porcentaje. Y otro es, las carreras te dan ese plus de conocerte a ti, de trabajar sobre tus falencias que se vayan presentando.
Así que ese tipo de cosas es lo que nos impide tener un mayor desarrollo, porque vemos que son muy buenos deportistas los que tenemos, pero como no tienen el apoyo suficiente, pues simplemente se van a otras ligas o corren por otros departamentos. Fernando, 5 tips que les puedas dar a nuestros corredores. Uno, respeten eh, su entrenamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si están enfocados en alguna distancia, síganla y trabajen con esa distancia. No que estoy saliendo con un amigo que me invitaron de otro grupo, entonces me voy a adaptar al entrenamiento de ellos porque simplemente te está sacando de, del plan que vas manejando. Dos, respeta las distancias. Si estás corriendo para 10 o 21, maneja y tómate confianza en esta distancia, mejoras tus tiempos, mejoras tus ritmos y no se aventuren a lanzarse una maratón, que ese es ya el último paso que hay que hacer. Tres, dedíquense a trabajar la fuerza. Fuerza es fundamental para empezar a tener un mejor dominio de tu cuerpo, para evitar lesiones, para mejorar toda tu condición muscular. Cuarto, cuidar su alimentación. La alimentación es básica en esto porque a veces no solamente es comer con poner, sino comer para nutrirte, que te sirva, que sientas que es una energía adicional. Y para los que están empezando, que se motiven, que empiecen por pocas distancias, son 5 kilómetros caminando, disfruten de su proceso, su entrenamiento, que no hay necesidad de correr. Lo más importante y lo que yo siempre les digo a los pupilos o a todos los amigos es disfrútenlo, siéntanlo y gócense este proceso. Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Conversatorios Pastorone. Gracias a ti, Edwin, por la invitación y siempre bienvenidos a que dialoguemos y sobre todo poder aportar para que más deportistas logren sus sueños y sobre todo que se aventuren a practicar deporte, bien sea trail, ciclismo, en fin, una cantidad de deportes que tenemos que lo importante es que se animen y sobre todo es incentivar a los niños, a la juventud, a una vida saludable. Un fuerte abrazo. Un abrazo para ti. Que Dios te bendiga. Un Chao. abrazo. Gracias.